Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una pintura, vamos a hacer un paisaje utilizando una degradación de colores del azul y blanco. Vamos a empezar con lo que sería, vamos a tomar blanco aquí en nuestra paleta y vamos a tomar también azul. Al mismo tiempo lo mezclamos. Vamos a trabajar en lo que se llama canvas, también se llama bastidor y se llama lienzo. Cualquiera de las dos cosas, pues de las tres cosas puede ser. Vamos a comenzar de una manera horizontal. Es un paisaje que vamos a ir haciendo paso a paso para que todos en casita también lo puedan hacer. Tomamos azul. Lo hacemos de manera horizontal, de derecha a izquierda. Tomamos blanco, lo vamos mezclando con el color azul para ir haciendo lo que se llama la degradación de colores. Cuando hablamos de una degradación de colores, estamos hablando que en la parte superior es más azul y en la parte inferior, o sea en la parte de abajo, viene siendo un poco más celeste, más claro, más transparente, más translúcido. Vamos a ir ubicando lo que sería, lo que se llama la línea de horizonte, que estaría ubicada aproximadamente por acá, la línea de horizonte, es decir, donde se hace la división de lo que es el cielo y la tierra. Por eso en esta parte vamos a colocar un poco más de blanco para que se torne un poco más claro, porque los colores se tornan un poco más claros cuando va llegando a la parte del horizonte. Si nos fijamos, ya va quedando de una manera bastante degradado, bastante bonita, pero todavía falta, porque vamos a ver los detalles en la parte inferior de nuestro cuadro, de nuestra obra de arte, que va a tener otros efectos por acá. Y por tanto vamos a colocar también en esta parte, en la parte baja, el color azul, pero no solamente el color azul. Tomamos un poquito de agua, humedecemos la brocha, agarramos blanco, lo mezclamos con el agua y con el azul y continuamos de derecha a izquierda, o también en brochazos horizontales, también así se puede decir, así, horizontales, de derecha a izquierda, lo hacemos de esa manera, así, y continuamos en esta parte de acá, a cubrir básicamente casi todo nuestro cuadro. Vaya. Vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que estamos haciendo. En primer lugar, tomamos el color azul, así como se está mostrando acá. También tomamos el blanco, como se está mostrando acá. Hicimos una pequeña degradación de colores, es decir, primero hicimos la mezcla del azul con el blanco y después le fuimos agregando más blanco para que se hiciera la degradación de colores. Y así sucesivamente, para que fuera tomando un color más bonito, más ameno. Bueno, aquí tenemos ya lo que se llama el fondeado. Ya tenemos el fondo de nuestro cuadro, de nuestra obra de arte. Ahora vamos a ver qué va a ir surgiendo en el camino. Pero antes de continuar, vamos a hacer algo. Vamos a tapar el color blanco porque es mejor así que esté tapadito. Vamos a utilizar lo que sería el amarillo. Bueno, así como está la brocha, siempre con color celeste, porque sería, digamos, azul y blanco, quedaría celeste. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle un poquito de amarillo, así como lo tenemos, no importa. ¿Ve? Así, tomamos amarillo, lo untamos acá siempre con este color y con nuestra espátula para ser más ordenados, esto se llama espátula,
tomamos un poco de azul puro y lo vamos mezclando. Tenemos a la mano siempre un trapo o una servilleta para poder limpiar los colores que van quedando. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de negro y lo aplicamos siempre aquí a nuestra paleta. Ya tenemos azul, amarillo y también tenemos negro. Nos auxiliamos del trapito. Humedecemos un poco lo que es nuestra brocha. Mezclamos y obtenemos un color así, un verde musgo, pero no importa, así está bien. Vamos a hacer el volcán de San Miguel. Vamos a hacerlo desde aquí, de San Miguel, en la América Central. Vamos a hacer el volcán de San Miguel. Para esto vamos a hacerlo con un color musgo, no importa. Vamos a partir desde por acá, así está bien. Así no importa, así lo vamos a ir haciendo. Y vamos a ir dando forma y color a medida vamos avanzando. Podemos tomar un poquito más de negro, no importa. También colocamos un poquito de amarillo para ir dando unos tonos bastante bonitos. Lo mezclamos, así esa mezcla de colores que tenemos, lo mezclamos y vamos dándole forma. Vamos dándole forma a lo que sería nuestro volcán. Así, el volcán de San Miguel. Así. Y acá en esta parte le vamos haciendo así, que sería básicamente, aquí sería básicamente ya la división con la línea del horizonte. En esta parte de acá sería básicamente la división de la línea del horizonte, es decir, donde se hace la división entre el cielo y la tierra, donde nuestros ojos pueden ver. Acá, así. Pero nos vamos a ir utilizando siempre este color que tenemos acá. Solamente le agregamos un poquito de azul, quiero que vean acá, y lo seguimos mezclando y continuamos de esta manera, como haciendo una pequeña mancha en esta parte de acá, así una mancha, digamos una mancha en esta parte de aquí, en la parte baja. Tomamos un poquito de negro, color negro puro, lo seguimos mezclando con el color y se va oscureciendo básicamente lo que es nuestra pintura, es decir, nuestro cuadro. Se va a estar tomando algunas partes que son más claras, otras partes más oscuras, unas pequeñas degradaciones así, pero así está bien, así va a ir quedando. Un poquito más, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar. En este momento se le dio un poquito de tonalidades diferentes, un poquito de luces al volcán y vemos que ya va tomando forma, ¿verdad? Ya tenemos nuestro fondo que hicimos un color azul, le mezclamos un poco de blanco e hicimos con verde musgo y tonalidades de verde lo que sería el volcán. En este momento vamos a utilizar la técnica del ponceado para hacer unos arbustos en la parte de acá. Del volcán. Aquí estamos haciendo unos arbustos, la técnica del ponceado. Ahora vamos a darle lo que sería al otro lado también vamos a hacer un poquito de arbusto, vamos a ver en esta parte de acá, siempre con la técnica del ponceado, así bien fácil, bien gestual. Vamos a aprovechar de dar un poco de luces. Se le da luces cuando se aplica un color más claro, así con la técnica del ponceado siempre, así.
un poquito de azul, un poquito de amarillo, lo entremezclamos y queda un verde bien alegre. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar unos toques de luz, utilizando solamente el amarillo, así, solamente el amarillo, así, unos toques de luz. Lo hacemos al azar, resaltando lo que sería la luz. Seguidamente vamos a hacerle unos detalles en la parte inferior